Bien, vamos a continuar después de este descanso con otro tema siempre relacionado a la electricidad. El tema de hoy se llama conductividad y conductancia eléctrica. Vamos a recordar que todo material, todos los materiales, por aquella capacidad que tienen de transportar electrones, se clasifican de tres maneras. Se clasifican como conductores, semiconductores y aislantes. En las clases anteriores hicimos una tablita y asociamos un grupo que se llamaban conductores, otros semiconductores y otros aislantes. Decíamos que los conductores eran los que tenían allá en aquel entonces una baja resistividad. Los semiconductores tenían una mediana resistividad y los aislantes eran los que tenían alta resistividad. Vamos también a recordar que hablábamos sobre ese tema, sobre la resistividad y la resistencia eléctrica, que era lo último que tratábamos. Dijimos que la resistividad era la oposición que presentaban los materiales, estrictamente los materiales, para conducir electrones o energía eléctrica. Y que la resistencia eléctrica era también la oposición que presentaban, pero ya no solo el material, sino que dependía de la forma. Por eso decíamos los objetos o los dispositivos. Entonces la resistencia está relacionada a la forma del objeto y al material del que está construido, y la resistividad es estrictamente el material. Hoy vamos a hablar de los dos conceptos exactamente contrarios o antagónicos a la resistividad y a la resistencia. Si la resistividad ρ era la oposición que presentaban los materiales al flujo de corriente, vamos a decir entonces que la conductividad es el término contrario. Le vamos a simbolizar por la letra griega sigma. Vamos a decir que va a ser la capacidad que tienen los materiales de permitir que por ello fluya una corriente eléctrica. Entonces es lo contrario de la resistividad. La resistividad era la oposición que presentaban los materiales y la conductividad es la capacidad que tienen los materiales. Igual vamos a ver lo contrario a la resistencia eléctrica. En relación a la conductividad, que le hemos llamado sigma, vamos a decir que matemáticamente sigma o la conductividad eléctrica se puede calcular como el inverso multiplicativo de la resistividad. Es decir, la conductividad es 1 sobre la resistividad y viceversa. La resistividad será 1 dividido entre la conductividad. La conductancia entonces eléctrica, que le vamos a llamar G, es lo contrario de la resistencia y vamos a decir que es la capacidad que tienen los objetos de permitir que por ellos circule una corriente eléctrica. En contrario o al contrario de la resistencia, que era la oposición de los objetos al flujo de corriente, aquí va a ser la capacidad de los objetos de que fluya una corriente eléctrica. Matemáticamente vamos a decir que la resistencia R es el inverso multiplicativo de la conductancia o 1 sobre G. Y que también G va a ser 1 sobre R, o la conductancia, el inverso multiplicativo de la resistencia. Si recordábamos de la clase anterior, la resistencia eléctrica se calculaba como ρ por L entre A, así que lo voy a sustituir ahí en esa ecuación. 1 arriba y abajo en lugar de R, ρ L entre A. Y al realizar producto de extremos y producto de medios, obtenemos que la conductancia eléctrica es el área dividida entre la resistividad y la longitud. Si se fijan es al revés. La resistencia era ρ L entre A. La conductancia es ρ o A entre ρ por L. Exactamente. Veamos un primer ejemplo. Nos piden calcular la conductancia de un conductor de cobre cuya resistencia eléctrica es de 1.72 por 10 a la menos 7. Fácil, como lo que tenemos es la resistencia, 1.72 por 10 a la menos 7, aplicamos la ecuación de conductancia. La primera ecuación dijimos que era el inverso multiplicativo de la resistencia. Conductancia es 1 entre R. Así que simplemente, como conozco la resistencia, 1 entre 1.72 por 10 a la menos 7
ohmios, y eso me daría 5.813.953.49. Las unidades que nos quedan son 1 sobre ohmio. Podemos escribirlo como 5.81 por 10 a la sexta 1 sobre ohmios. Más adelante le vamos a poner nombre a esa unidad, 1 sobre ohmios. Veamos un ejemplo 2. Vamos a calcular la conductancia de un objeto de cobre de 3 centímetros de radio y 30 centímetros de longitud. Es decir, vamos a calcular lo contrario de la resistencia. La facilidad con que este objeto permite que la corriente fluya a través de él. Los datos serían: el objeto es un conductor, como hay un radio y una longitud, pues es cilíndrico. Los datos serían esos. La resistividad del cobre ya la teníamos en la tabla de las clases anteriores, 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. El radio 0.03 metros porque son 3 centímetros. Y el largo es 30 centímetros al dividir entre sí en 0.3 metros. Aplico la otra ecuación de conductancia, que era al revés de la resistencia, el área dividido entre la resistividad por la longitud. El área, como son conductores cilíndricos, me habla de un radio, sería pi por radio al cuadrado. Y esta arriba área pi por el radio, que es 0.03 metros al cuadrado. Y abajo la resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros, multiplicado por la longitud 0.3 metros. Eso me daría 547.952.21 1 sobre ohmios. Le vamos a poner nombre por primera vez. A esa unidad 1 entre ohmios le vamos a llamar mho. Tiene varios nombres. Vamos a decir que mho también es lo mismo que Siemens. Se simboliza por la letra S y equivale a 1 entre ohmios. Cualquiera de las tres unidades se puede utilizar para dictar la conductancia eléctrica. Puede ser 1 sobre ohmios, puede ser mho o puede ser Siemens. Veamos un ejemplo 3. Ahora un conductor de acero tiene 5 milímetros de radio y ya me dan la conductancia eléctrica de 981.75 mho. Hoy me piden la longitud del conductor. Así que tenemos el conductor y los datos. El radio es de 5 milímetros, entre 1000 serían 0.005 metros. Se trata de acero, así que vamos a buscar en la tabla la resistividad del acero, 20 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. La conductancia ya la conozco, 981.75 mho. Y L, que sería la longitud, serían lo que andamos buscando. Entonces, al plantear la ecuación, la conductancia G es la inversa de la resistencia, es área arriba y abajo resistividad y longitud. Como me piden la longitud, hay que despejar de esta ecuación. La resistividad y la longitud están dividiendo, las voy a pasar a multiplicar con G al lado izquierdo. Ya las pasé a multiplicar. Y ahora la longitud, que es la que queremos, la dejamos solo en el lado izquierdo. La conductancia G y la resistividad ρ, que están multiplicando, las pasamos a dividir. Y ahí está. La longitud es área entre G por ρ. Y sustituimos el área pi por radio al cuadrado, pi arriba, 0.05 metros al cuadrado es el radio, pi por radio al cuadrado arriba, y abajo G, que sería la conductancia, 981.75 1 sobre ohmios o mho, y la resistividad del acero 20 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Noten que arriba van a quedar metros cuadrados, abajo hay un metro, se va a eliminar uno de arriba con uno de abajo, van a quedar metros, y los ohmios se van a eliminar, el del 981.75 con el 20 por 10 a la menos 8. Eso nos quedaría 0.40 metros, es decir, 40 centímetros. Y por último, un ejemplo 4. Ahora lo que buscamos es el área de un conductor.
conductores de cobre de 15 centímetros de longitud y la conductancia eléctrica de 1.94 por 10 a la quinta mho. Ahí está el conductor. Ahora lo que nos piden es el área. La longitud es de 15 centímetros. Sería, 15 centímetros, sería 0.15 metros. La conductancia es 1.94 por 10 a la quinta mho o 1 sobre omega o ohmios. Y el conductor es de cobre, la resistividad es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Entonces trabajamos con esos datos. Planteamos la ecuación. La conductancia es área entre resistividad por longitud. El área es la conductancia por la resistividad por la longitud. Está dividiendo ρ y L. Lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo. Y allí decidimos cuál despejar. En este caso, como es el área, ya está despejada. Solo sustituimos. El área sería conductancia por resistividad por longitud. Sustituimos el área 1.94 por 10 a la quinta, 1 sobre omega, por la resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros, por la longitud 0.15 metros. Eso nos da 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese sería entonces el área. Muy bien, ahora lo que va a hacer ustedes, va a hacer estos dos ejercicios, ahí están, sencillos. Hace la misma manipulación y despeja lo que se le pida. Esa es una parte 1. También quiero que una parte 2 en su libro puede buscar o puede buscar en el internet o en cualquier otro texto. Quiero que investigue en qué consiste la ley de Ohm y cuál es la ecuación matemática de la ley de Ohm. Eso porque en el siguiente tema, en la siguiente clase, ya vamos a usarla asumiendo que ustedes investigaron de qué se trataba. Muy bien, eso es todo.